Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy día voy a discutir un tema muy interesante y es el tema de unas razones por la cual el español es un idioma difícil. Porque lo que pasa es que aunque yo tenga un nivel bastante alto, bastante elevado en español, lo que pasa es que todavía hay cosas que son difíciles para mí. Por ejemplo, una cosa que es difícil es que hay tantos acentos y tantos dialectos diferentes de español. Por ejemplo, si vas a Perú, o vas a Puerto Rico, o vas a Venezuela, o vas a México, o vas a España, cada país tiene un acento, tiene vocabulario, tienen muchísimas cosas que son muy diferentes en su manera de hablar español. Yo fui a España, ¿ya? Y cuando yo fui a España, vi una palabra en un menú, en una carta, y decía, creo que era, aguacate, ¿no? Como en inglés es, como digo en inglés, es what's it called in English? Not guacamole, I can't think of the English word, not guacamole, avocado, right? So, el aguacate. Pero cuando yo estaba en Perú, estaba viviendo en Perú, la palabra que usábamos era la palta. Entonces cada país tiene vocabulario, tiene palabras, tiene muchísimas cosas que son diferentes. Así que esta es una cosa que es muy difícil para mí cuando yo estoy hablando con gente en español. Además, el español es un idioma difícil para mí porque yo vivo en un país, yo vivo en Canadá, ¿no? En Canadá no hay mucha gente que habla español. O sea, sí hay, pero claro, la mayoría de las personas acá hablan inglés. Así que mis amigos, cuando voy al cine, cuando voy al bar, siempre estamos hablando en inglés. Así que lo que pasa es que cada día estoy hablando 8, 9, 10, 11, 12 horas en inglés y no en español. Además, otra cosa que es difícil para mí es grabar videos en español. Porque hay dos cosas que me pasan cuando estoy grabando videos. La primera cosa es que me siento nervioso. Tengo un poco miedo porque pienso que habrán gente que van a escribir en los comentarios que Astrid, cuando tú estabas hablando has hecho como 100 errores mientras hablando. O no sé. O tengo miedo que haya gente que van a decir cosas como Astrid, wow, tu nivel de español, wow, es muy malo. Pucha, muy malo. y bueno, ya sé que eso no va a pasar porque hace mucho tiempo que estudio, que hablo español, pero todavía es algo que me hace miedo. Además, encuentro que grabar videos en español necesita un registro diferente de español que hablar con amigos o hablar con personas en la vida real, ¿no? Cuando estoy grabando videos es como dar una presentación, ¿no? Bueno, necesito hablar de una manera diferente que hablar cuando hay otra persona frente a mí con quien estoy hablando. Entonces, bueno, estas son algunas razones por las cuales el español es un idioma bastante difícil para mí. Y bueno, hasta luego. Chao.